Bueno, continuamos con nuestro tema de regresión lineal por mínimos cuadrados y pues en este video vamos a trabajar la parte del coeficiente de determinación y el análisis de varianza y por último la estimación por intervalos acerca de los coeficientes de regresión. Entonces pues comenzamos. El coeficiente de determinación se puede decir que es la medida de la proporción en la variedad explicada del modelo. Este coeficiente de determinación está entre 0 y 1, motivo por el cual pues, podemos establecerlo como una probabilidad en una proporción. Es la proporción de la explicación de la variable dependiente con respecto al independiente. Está dado por 1 menos la sumatoria de los cuadrados de los errores, que lo habíamos trabajado en el anterior video, dividida sobre la sumatoria de los cuadrados de los totales. Entonces pues pasamos a determinar. Aquí he fijado una tablita, la cual pues es muy sencilla. Digamos que aquí en la primera columna trabajamos la variable independiente, y en este caso para efectos de nuestro problema es el precio. Y aquí está la variable dependiente, que en este caso serían el número de herramientas vendidas, o sea la demanda de acuerdo a un precio establecido. Este y sub i en el modelo es pues establecer la estimación a partir de los coeficientes de regresión que determinamos en el video pasado. Y si observan ustedes, pues hay una discrepancia con respecto al valor observado. Si observamos aquí en la tabla, por ejemplo, para 25.000, la observación del número de ventas fue de 100 y en el modelo está dando 102,5. Entonces aquí hay una discrepancia, que es lo que llamamos nosotros el error. Aquí está la los errores al cuadrado y aquí abajo tendríamos la sumatoria de esos errores al cuadrado, que van a ser los SSS, la sumatoria de los cuadrados de los errores. También la sumatoria de los totales, acuérdense que lo establecíamos mediante el valor observado menos la media de estos valores observados al cuadrado. Esta sumatoria es la sumatoria de los cuadrados de los totales. Entonces pues simplemente lo que hacemos acá es que r cuadrado va a ser igual a 1 menos el cociente entre la sumatoria de los cuadrados de los errores y la sumatoria de los cuadrados de los totales. Aquí dio punto 93. Observemos una parte interesante. Si esta sumatoria de los cuadrados de los errores es 0, significa que entre la estimación y la observación no hay error, ¿sí? Entonces esto sería 0, porque pues uno tendría 0 al cuadrado y la sumatoria pues da 0. Entonces si la sumatoria de los cuadrados de los errores es 0, quedaría 0 sobre un valor que aquí sí no me daría 0 necesariamente. Pues 0 sobre lo que se da 0, entonces 1 menos 0 daría 1. ¿Qué nos indicaría eso como recta de ajuste? Que la recta pasa por todos los datos y por lo tanto ahí la determinación sería de 1. ¿Sí? En este caso pues no dio 1, pero pues sí nos dice que la variabilidad en la variable dependiente está, digamos, ajustada en un 94% con respecto a la independiente. Existe otra estadístico que es un poco más confiable, que se llama el coeficiente de determinación ajustado. Siempre da menor que el coeficiente de determinación que acabamos de calcular y está dado por el siguiente modelo. Entonces, donde r cuadrado es el coeficiente de determinación que establecimos antes, menos p es el número de variables independientes, en este caso, o para una recta de regresión, un modelo de regresión lineal siempre va a ser 1, ¿sí? Yo solo tengo una variable independiente. En los modelos de regresión lineal múltiple pues tendré más, pero aquí solamente tengo una variable independiente y una variable dependiente, en el modelo de regresión lineal. Y pues estando aquí este otro factor, es 1 menos r cuadrado sobre n por el número de variables independientes menos 1. Este siempre da menor, entonces digamos que algunos investigadores eligen tomar este porque pues tenemos más fiabilidad acerca de la idoneidad del modelo, ¿sí? En este caso, pues para efectos de nuestro problema que estábamos trabajando, pues al aplicar la fórmula obtendríamos este valor 0,91 y la proporción es la misma, o sea, digamos,
la interpretación de la proporción de la misma. Tendríamos un 91% de certeza en la predicción de los valores de Y, que en este caso sería el número de ventas asociado con el precio. Otro estadístico que se trabaja es el error típico de estimación. El error típico de estimación se puede asumir como la desviación estándar de los residuos, o sea, esos errores que nosotros establecíamos entre la observación y el Y del modelo. Entonces está dado aquí, digamos, lo que cambia con respecto a una desviación estándar para una variable, digamos que datos univariados, sería que los grados de libertad están sobre n-2. Para efectos de nuestro ejemplo, pues nos dio esto. ¿Y cómo sería la interpretación de estos resultados? Simplemente estaremos diciendo que en cuanto mejor sea el ajuste, pues este error típico va a ser más pequeño. Bueno, continuamos con el análisis de varianza. El análisis de varianza lo que va a tratar de medir es la variación en los datos que ha sido explicada por la regresión. Entonces consta de 3 elementos fundamentales. Este que estamos viendo acá, que la suma de los cuadrados de los totales eran nuestros famosos SST, sino que anteriormente estaban con la sigla en inglés, sumatorio de los cuadrados de los totales, y se refiere, pues digamos, a la observación menos la media en la variable dependiente al cuadrado. Este es el elemento nuevo que vamos nosotros a trabajar aquí en este análisis de varianza, y es la sumatoria de los cuadrados de la regresión. Se refiere a la estimación en el modelo menos la media de y al cuadrado. Se suman todos esos errores y tendríamos la suma de los cuadrados de la regresión. Y tenemos la suma de los cuadrados de los errores, que ya la habíamos trabajado nosotros como SSE, como les digo aquí en esta tablita, están refiriéndose que pues estos son los cuadrados, sumatoria de los cuadrados de los errores, y corresponde pues a la observación menos la estimación en el modelo al cuadrado. La tabla contiene los siguientes elementos. La causa de la variación, primero la de la regresión, el residual, ¿sí? Que el residual se refiere a los SSEs, y el total, que se refiere a los SSTs. Los grados de libertad, pues como la regresión aquí, digamos, en este caso tendríamos una sola variable independiente, pues sería 1, el residual para la suma de los cuadrados lo tenemos como 2, y el residual del total como n-1. Bueno, entonces aquí tenemos los cuadrados medios. Los cuadrados medios de la regresión se refieren al nuevo elemento que tenemos nosotros acá, que sería la estimación en el modelo menos la media de las observaciones de la variable dependiente al cuadrado. Y los cuadrados medios de los residuos, de los residuales, van a ser igual a los valores observados menos los valores estimados, o sea, los SSS al cuadrado, sobre los grados de libertad del residual, que serían n-2. Con estos cuadrados medios, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cociente, como cuando hacíamos la prueba de hipótesis en la distribución F, ¿sí? Para el cociente de varianzas, donde este va a ser el estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba nos dice que si el valor F calculado es mayor que el F teórico, pues se acepta la hipótesis alternativa, y en caso contrario se aceptaría la hipótesis nula. Bueno, entonces aquí generé una tablita para el análisis de varianza, los elementos que debemos tener en cuenta. Pues con esto tendríamos los SSE, con esto los SST, y con estos los SCT, ¿sí? Aquí está esta tabla, ahorita la escribo más detalladamente en Excel, porque pues aquí están solamente los resultados, pero no cómo se calcularon. Y pues aquí nos dio el valor de F, que es el cociente entre los cuadrados medios de este cálculo y nos dio 43. También como establecimos el valor crítico, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica la potencia de la prueba, ¿sí? Que pues digamos aquí a nivel estadístico ya sabemos que si yo aproximo esto, está como un 7 por 1000. O sea que un 7 por 1000 de mis observaciones va a aceptar la hipótesis nula. O sea, es muy improbable que no se aceptar la hipótesis nula. Solamente en un 7 por 1000 de los casos no se aceptaría la hipótesis nula. Bueno, describamos un poquito más estos elementos que son importantes acerca del análisis de varianza. Los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad vamos a tener en cuenta lo siguiente.
La suma de cuadrados, de hecho este método está asociado siempre con el número de grados de libertad. Este número nos indica cuántos términos independientes de información involucrados en las observaciones, que en este caso serían de la variable dependiente, se necesitan para obtener la suma de cuadrados. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que la suma de cuadrados total o alrededor de la media necesita n-1 términos, o sea, n-1 grados de libertad independientes, de todos los números de las diferencias entre qué, entre la observación y la media, o sea, sobre los totales, solamente n-1 son independientes, ya que todo el número de observaciones suman 0 por definición, ¿sí? Porque pues tenemos elementos arriba de la media y abajo de la media de y como la media está en todo el centro, pues la sumatoria de los positivos menos negativos pues daría 0. También la suma de los cuadrados de la regresión puede ser calculada con una función de solamente las variables dependientes, ¿sí? Que la vamos a llamar beta sub 1. Entonces, podemos decir que la sumatoria de el elemento nuevo que tenemos de la estimación en el modelo menos la media de y es igual a la variable beta sub 1 que estamos nosotros llamando acá por la sumatoria de lo que está explicando y. Pues las diferencias entre qué, entre los x sub y de las observaciones menos la media. Entonces, como estas son variables aleatorias, cualquier función de ellas también, cualquier función dada de ellas, pues también es una función, una variable aleatoria. Entonces, aquí es donde vamos a establecer nuestros cuadrados medios, tanto de la regresión como del error, ¿sí? A partir de estos modelos, podemos decir entonces que establecemos la hipótesis nula. ¿Y qué consiste la hipótesis nula? Si beta sub 1 es igual a 0, tendrá una distribución chi cuadrado con n-2 grados de libertad, ¿sí? Pero como aquí estamos asociando dos variables, tenemos que ver cuál es el cociente entre esos errores, que es como cuando trabajamos nosotros la prueba de hipótesis para el cociente de varianzas. Entonces aquí sería que el cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio del error, ya pues como lo hemos establecido, si el estimador que nosotros estamos trabajando es mayor que el hipotético que nosotros pongamos con el nivel de significancia que nosotros trabajemos, pues se acepta la hipótesis alternativa y de lo contrario se aceptaría la hipótesis nula. Esa es la prueba de hipótesis que vamos a establecer sobre la regresión. También vamos a realizar las inferencias. Todo esto, como les digo, lo voy a sustentar ya allí en Excel, cómo se hacen los cálculos. Pero las inferencias sobre los coeficientes de regresión, por ejemplo, sobre la pendiente está dada por esta expresión. Es una estimación por intervalos, donde vamos a trabajar la distribución t-stude, ¿sí? Y después muy similar a las que nosotros trabajamos en nuestro capítulo anterior, capítulo 3. Entonces aquí tenemos que beta va a ser igual a la pendiente que estimamos nosotros de los coeficientes del modelo por el valor crítico en la t-student para unos grados de libertad dados, que en este caso van a ser n-2, no n-1, como en la estimación por intervalos que nosotros estamos trabajando, porque aquí como tenemos dos variables asociadas, pues sería n-2 grados de libertad, sobre el S sub e, que es la desviación estándar de los estimadores, y sobre la raíz cuadrada de las diferencias entre los datos de la variable independiente menos la media al cuadrado, que lo llamamos los SSX. En este caso, para encontrar un intervalo de confianza del 95%, pues simplemente trabajamos la distribución t-stude en un 95% central, encontramos el valor crítico para 3 grados de libertad y nos dio 3,182. Como la distribución es simétrica, ya sabemos que el valor izquierdo y derecho son iguales, aplicamos la fórmula y obtendríamos que los límites de la pendiente en la población van a estar en este intervalo. Las inferencias sobre los coeficientes en el punto de corte con y están dadas por este modelo, que también se trabaja la t-student para los mismos grados de libertad, o sea, va a ser el mismo valor crítico que el de la pendiente, y lo tendríamos por la desviación estándar de los estimadores en el numerador por la sumatoria de los x sub i al cuadrado sobre la raíz cuadrada del número de datos por la diferencia entre el dato menos la medida